Criticar el carácter español es racismo. En el instante en que aquellas palabras resonaron en el plató, el aire pareció vibrar, denso y cargado de electricidad. Era noche cerrada en la costa este de los Estados Unidos, y en el estudio de la NBC, una iluminación fría y blanca bañaba el suelo, mientras una pantalla gigantesca proyectaba el titular de la noche: «Escándalo en los cielos, racismo o realidad». El público, un mosaico de estudiantes de intercambio, expatriados y empresarios de diversas nacionalidades, abarrotaba las gradas. Un murmullo expectante, una mezcla de curiosidad y tensión, se arremolinaba en silencio, como la calma que precede a la tormenta. En el centro de todo, un hombre emitía una mirada desafiante. Se llamaba Antonio, un periodista español de verbo afilado y patriotismo inquebrantable. Sus ojos penetrantes, su mandíbula ligeramente alzada y una comisura de los labios curvada en un gesto de confianza suprema lo delataban. En su país, era aclamado como el azote de la prensa anglosajona, un gladiador mediático que combatía la leyenda negra con la ferocidad de un león. Y esa noche había cruzado el Atlántico para cumplir, una vez más, con su papel. Los reportajes que atacan el comportamiento de los españoles están plagados de prejuicios y discriminación, sentenció, su voz resonando con una autoridad impecable. Hay gente que causa problemas en todos los países, en todas las culturas. Entonces, ¿por qué los españoles estamos siempre en el punto de mira? Esto no es más que propaganda, un miedo apenas disimulado de Occidente ante nuestro resurgimiento, ante nuestra alegría de vivir. Al pronunciar estas palabras con tanto aplomo, un pequeño aplauso brotó de un sector de las gradas, un eco de aprobación de compatriotas en la diáspora. Antonio, satisfecho, se cruzó de brazos. Estaba en lo cierto. Aquella noche, como tantas otras, aplastaría a sus oponentes con el poder de la palabra. En su mente no cabía otra posibilidad. Frente a él se sentaba Chuck, el presentador del programa. Un veterano curtido en 1000 batallas periodísticas, cuya sonrisa afable ocultaba la mirada fría y analítica de quien ha sido testigo de innumerables conflictos y tragedias a lo largo y ancho del globo. A su lado, Susan, una ex jefa de cabina de British Airways con casi 30 años de experiencia surcando los cielos del mundo. Y junto a ella, Michael, un sociólogo alemán especializado en datos de turismo internacional. 3 profesionales que conocían la realidad de los viajes y el turismo desde dentro, escuchando en silencio el discurso encendido de Antonio. Chuck inhaló suavemente, una pausa casi imperceptible, y dirigió su mirada a la cámara. Buenas noches. El tema que abordamos hoy puede ser, en cierto modo, un campo de minas. Criticar los modales de los turistas españoles, ¿es realmente una forma de racismo? ¿O es, por el contrario, una realidad incómoda que debemos enfrentar? Ante esa pregunta, el murmullo del público se extinguió de golpe. Todos los presentes sabían lo frágil que es el ecosistema de un avión, esa cápsula de metal suspendida a 10.000 metros de altura sobre un pacto invisible de confianza mutua. Y sin embargo, la mayoría había preferido mirar hacia otro lado, deslizando el dedo con una sonrisa sobre los vídeos virales de altercados, pasando al siguiente contenido sin mayor reflexión. Con una calma deliberada, Chuck continuó. Por supuesto, nuestra intención no es tomar unas cuantas imágenes extremas y sensacionalistas para condenar a toda una nación. Lo que pretendemos esta noche es examinar, junto a todos ustedes, algunos incidentes que realmente ocurrieron en el aire y en tierra. Y después, reflexionar. Reflexionar sobre si todo, absolutamente todo, puede ser despachado con la simple etiqueta de racismo. Antonio esbozó una sonrisa condescendiente. Adelante. Muestren lo que quieran. Lo único que conseguirán es demostrar que una colección de anécdotas aisladas no puede definir el carácter de 47 millones de españoles. Fue entonces cuando Susan habló por primera vez. Su voz era tranquila, pero en su timbre resonaba el peso de una vida dedicada a velar por la seguridad de otros en el cielo. Señor Antonio, es cierto que hay muchas cosas que pueden explicarse como diferencias culturales. El volumen de la voz, las costumbres a la hora de comer, la forma de hacer cola. No tengo intención de criticar nada de eso. Hizo una pausa y alzó la vista hacia la pantalla. En su perfil se dibujó una sombra, la misma que ensombrece el rostro de quien evoca un recuerdo que desearía poder olvidar. Pero entre los sucesos que vamos a ver a continuación,
hay algunos que de ninguna manera pueden justificarse como una simple diferencia cultural. No conocía las normas, no estaba acostumbrado. Hay actos para los que esas excusas sencillamente no son suficientes. La atmósfera del plató se tornó visiblemente más pesada. En la primera fila, una joven estudiante española entrelazó los dedos sobre su regazo, un gesto inconsciente de ansiedad. Más atrás, un hombre de negocios norteamericano se inclinó ligeramente hacia adelante sin soltar los brazos cruzados. El rostro de Chuck también había cambiado, la sonrisa amable había desaparecido, reemplazada por la mirada incisiva del periodista a punto de entrar en materia. Somos conscientes de que tras la emisión de este programa, se desatará la controversia, anticipó Chuck, prosiguiendo con lentitud. Desde España, es probable que se alcen voces acusándonos de parcialidad, de resucitar la leyenda negra. Por otro lado, aquellos que han tenido malas experiencias con turistas españoles quizás sientan una especie de validación y digan, ¿lo veis? Teníamos razón. Pero el objetivo de esta noche no es dar la razón a nadie. Su mirada atravesó la lente de la cámara, dirigiéndose directamente a los millones de espectadores en sus hogares. Solo queremos plantear una pregunta. Una vez que hayan visto la verdad, ¿podrán seguir afirmando con total convicción que todo es racismo? ¿O estarán, quizás, ignorando el hecho de que las acciones de unos pocos están, sin duda, minando la confianza de todos? La sonrisa se borró por completo del rostro de Antonio. Quizás en algún rincón de su mente empezó a intuir que estaba a punto de enfrentarse a imágenes que escapaban a su control, a su estudiado argumentario. La punta de los dedos de Susan temblaba levemente sobre la mesa. No era por la ira, sino por el dolor que resurgía cada vez que recordaba la escena de aquel día. Michael, por su parte, repasaba mentalmente los rostros anónimos que se ocultaban tras sus frías estadísticas, la cara de una azafata con quemaduras, la espalda encorvada de un pasajero atrapado durante horas en un avión que no podía despegar, la mirada perdida de un viajero en el control de pasaportes tras haberle robado la cartera. Chuck carraspeó, un sonido breve y seco. Bien. Veamos el primer vídeo. Ocurrió en un tren de alta velocidad que viajaba de Zúrich a Viena. Un vagón silencioso. La pregunta es, ¿podría usted calificar esto simplemente como una diferencia cultural? Las luces del plató se atenuaron. La pantalla se fundió a negro. Un instante después, la imagen de un grupo de hombres gritando llenó el encuadre, y el sonido de sus voces destempladas hizo vibrar los altavoces del estudio. Y en el corazón de cada espectador, una inquietud comenzaba a germinar. La duda de si realmente estaban preparados para ver lo que venía a continuación. Y la pregunta de a qué conclusión llegarían cuando todo hubiera terminado. La noche en el estudio de la NBC parecía un poco más tensa de lo habitual. Las luces frías brillaban con una intensidad casi quirúrgica, y frente a la pantalla gigante el titular de Escándalo en los cielos, racismo o realidad, parpadeaba como una advertencia. En el centro de la arena mediática, Antonio, el periodista español, mantenía su pose de combatiente. 40 y tantos años, una voz potente y una reputación de polemista temible. Una sonrisa de suficiencia se dibujaba en sus labios, sus brazos cruzados eran una declaración de intenciones, una barrera contra cualquier argumento que osara desafiarle. La cuenta atrás para el directo avanzó en silencio. Una luz roja descendió del techo del estudio y Chuck, el veterano presentador, miró a cámara y abrió fuego. Esta noche abordamos un tema que genera debate en todo el mundo: criticar a los turistas españoles, ¿es racismo o una crítica legítima? Simultáneamente la pantalla proyectaba un carrusel de imágenes, grupos de gente gritando en la sala de embarque de un aeropuerto, pasajeros discutiendo acaloradamente en un avión. Parte del público frunció el ceño, otra parte se inclinó hacia adelante con una fascinación morbosa. Chuck hizo una pausa calculada y fijó su mirada en Antonio. Empecemos por usted, Antonio. ¿Qué opina de la cobertura mediática sobre el comportamiento de los turistas españoles? Como si hubiera estado esperando esa señal toda la noche, Antonio alzó ligeramente la barbilla. Si le soy sincero, estoy harto. Absolutamente harto. El público murmuró, pero él continuó sin inmutarse. La mayoría de las noticias que señalan a los españoles están cargadas de prejuicios. ¿Qué pasa con los italianos, que hablan a gritos?
¿O los rusos, que beben hasta caer redondos? En todos los países hay individuos problemáticos. ¿Por qué el foco siempre se pone sobre nosotros? Le diré por qué, es el miedo que produce nuestro éxito económico y nuestra vitalidad. Pura propaganda. Al terminar, sus ojos brillaron con un desafío palpable, un rebátelo si te atreves, dirigido a toda la mesa. Un aplauso tímido surgió de nuevo desde un rincón. Chuck observó la escena en silencio, una media sonrisa enigmática dibujada en su rostro. Parecía saber que aquella grabación estaba destinada a encender un polvorín de opiniones encontradas en todo el mundo. Gracias por su contundente opinión, dijo Chuck, y su voz adquirió un peso inesperado. Ahora, si les parece, vamos a profundizar en el debate viendo algunas imágenes reales. Ese peso en su voz era una sutil premonición de que algo estaba a punto de suceder, algo que sacudiría los cimientos de la confianza de Antonio. El programa avanzó a su primer bloque. Las luces del estudio se suavizaron, dejando solo la pantalla flotando en la penumbra con un resplandor azulado. Chuck retomó la palabra. Muchos de nuestros espectadores se preguntan algo. Es cierto que hay gente problemática en todas partes, pero ¿por qué las noticias sobre turistas españoles son tan frecuentes? Antonio se encogió de hombros, con una risa contenida. Es simple. Por una cuestión de números. Los turistas españoles viajan por todo el mundo. Si la muestra es mayor, es lógico que el número de incidentes también lo sea. Recortar esos incidentes y magnificarlos es, en mi opinión, una práctica periodística deshonesta. Hasta ese momento, todo iba según el guión que había preparado. Su rostro aún reflejaba una cómoda superioridad. Pero fue Susan quien rompió esa calma. La ex jefa de cabina, con la serenidad que dan décadas de experiencia, tomó la palabra. Señor Antonio, créame que entiendo las diferencias culturales. La costumbre de hablar en un tono más alto, las distintas formas de disfrutar de una comida. No pretendo juzgar nada de eso. Hizo una pausa, su mirada fija en la pantalla, su rostro una mezcla de orgullo profesional y una herida apenas cicatrizada. Pero las imágenes que van a ver ahora no pueden explicarse como una simple diferencia cultural. El aire se espesó. El público contuvo la respiración. Incluso Antonio frunció levemente el ceño. Ignorar la seguridad, menospreciar la vida de los demás y al final, intentar zanjarlo todo con una carcajada. ¿De verdad podemos despachar un comportamiento así con la excusa de la diferencia cultural? La voz de Susan era queda, revibraba con una indignación y una amargura contenidas que contagiaron al público. Los rostros de quienes antes sonreían con ligereza se tornaron serios, expectantes. Chuck hizo una seña casi imperceptible al equipo de realización. Cuando la imagen estuvo lista para ser lanzada, se dirigió a la audiencia. Veamos el primer vídeo. Ocurrió en un tren nocturno de alta velocidad, en el trayecto de Zúrich a Viena. La pantalla se fundió a negro, y un instante después, la imagen granulada de un vagón de tren, grabada con un teléfono móvil, llenó el espacio. El sonido de gritos y risas destempladas retumbó en el estudio. El vídeo mostraba el interior de un vagón moderno y silencioso, casi vacío. Un pictograma en la pared indicaba claramente vagón silencio. Las luces eran tenues y los pocos pasajeros que había intentaban dormir o leían en calma. La paz se rompió de forma abrupta cuando un grupo de 6 jóvenes españoles, visiblemente ebrios y celebrando una despedida de soltero, irrumpió en el vagón. Llevaban un altavoz portátil del que salía reggaetón a todo volumen y hablaban a gritos. Un revisor, un hombre de mediana edad con un uniforme impecable, se acercó a ellos con calma. Señores, por favor, este es un vagón silencioso. Les ruego que bajen la voz y apaguen la música. Uno de los jóvenes, el que parecía el líder, le respondió con una carcajada. Tranquilo, jefe. Solo estamos celebrando. Venga, enróllate y tráenos unos cubatas. El revisor mantuvo la compostura. Lo lamento, pero el servicio de bar está cerrado y, en cualquier caso, en este vagón no se permite el consumo de alcohol ni generar ruido. La respuesta desató la furia del grupo. ¿Pero qué me estás contando? Un tren sin fiesta. Esto en España no pasa, te lo digo yo, gritó otro,
mientras sus amigos reían y jaleaban. La situación escaló rápidamente. Empezaron a golpear las ventanillas al ritmo de la música y a exigir bebidas con una agresividad creciente. Otros pasajeros se despertaron, mirando la escena con una mezcla de miedo e indignación. «Queremos alcohol». «ALCOHOL», coreaban, cada vez más alto. El revisor intentó razonar con ellos, pero fue en vano. Uno de ellos le dio un empujón. «Quita de en medio, abuelo. Vamos a buscar la fiesta nosotros mismos». El vídeo terminaba con la imagen temblorosa de los jóvenes avanzando por el pasillo, mientras el revisor, por radio, solicitaba la intervención de la policía en la siguiente estación. La pantalla volvió al estudio. Susan, con los labios apretados, habló con voz temblorosa. Este revisor sufrió una crisis de ansiedad y tuvo que pedir la baja. Los responsables fueron multados, pero según el informe en ningún momento mostraron arrepentimiento. De hecho, se quejaron de la sequedad y la falta de alegría del personal suizo. Chuck planteó la pregunta con una calma glacial. «Antonio, ¿podemos llamar a esto una diferencia cultural? ¿O es simple y llanamente un acto de vandalismo y agresión?» La cámara enfocó a Antonio. El color había desaparecido de su rostro. Buscó palabras desesperadamente. Esto es el comportamiento de unos individuos, unos gamberros. Un caso aislado que no representa a nadie más que a ellos mismos. Pero sus palabras estaban destinadas a sonar huecas, una excusa frágil ante el torrente de pruebas que estaba por venir. Chuck, en lugar de presionar, dejó que el impacto del vídeo se asentara en el público. Luego, con el rostro serio, se giró hacia Michael. «Michael, Antonio califica este suceso de caso aislado. Como experto, ¿qué opina?» Michael negó con la cabeza, su expresión grave. «El problema es que este tipo de incidentes no son, en absoluto, aislados». La afirmación hizo que Antonio se tensara. Un murmullo de sorpresa recorrió las gradas. Una nueva imagen apareció en la pantalla, el interior de un avión de una aerolínea de bajo coste, en un vuelo de Berlín a Palma de Mallorca. El vídeo, grabado por un pasajero, comenzaba mostrando a una familia española abriendo con gran alboroto unos bocadillos de jamón y chorizo envueltos en papel de aluminio. El olor inundó la cabina. Poco después, como por contagio, varias familias más en los asientos cercanos hicieron lo mismo, sacando sus propias viandas y botellas de vino. El avión se transformó en un merendero volante. El sonido de las conversaciones a gritos y las risas se superponía al del motor. Pasajeros alemanes y británicos a su alrededor se miraban con incredulidad, algunos tapándose la nariz. Una niña pequeña, sentada al lado, se aferraba a su madre quejándose del ruido. Pero el problema principal vino después, continuó la voz en off de Michael. La imagen cambió mostrando el avión vibrando. La señal de abrocharse los cinturones estaba encendida. Era un momento de turbulencias. En ese instante varios de los pasajeros españoles se levantaron, ignorando por completo la señal luminosa y las advertencias de la tripulación, para pasarse trozos de bocadillo y rellenar vasos de vino. El pasillo quedó bloqueado. Una azafata, intentando mantener el equilibrio en medio de las sacudidas, les pedía por favor que volvieran a sus asientos. «Mujer, que es un momentito». «No seas exagerada», le espetó uno de ellos con la boca llena. «Es un comportamiento que prioriza el apetito sobre la seguridad de todos», concluyó Michael, con una frialdad cargada de reproche. Cuando el vídeo terminó, Chuck se volvió lentamente hacia Antonio. «Antonio, ¿es esto también un problema de individuos aislados? ¿O es que en cierta cultura se considera normal anteponer un bocadillo de jamón a las normas de seguridad aérea?» Una risa amarga y contenida se oyó en el público. Antonio, secándose una gota de sudor de la frente con un pañuelo, respondió con dificultad. «El apetito es una necesidad humana básica. Quizás si la tripulación hubiera sido un poco más flexible». En ese instante el rostro de Susan se petrificó. «Señor Antonio», le interrumpió con una voz baja pero afilada como un cuchillo. «No estamos negando las necesidades de nuestros pasajeros.
Lo que estamos diciendo es que en el cielo, una sola infracción de las reglas puede provocar un accidente que nos cueste la vida a todos. Entendemos la realidad de nuestro trabajo mejor que nadie, y por eso priorizamos la seguridad por encima de todo. Insinuar que nos falta flexibilidad no es solo un insulto a nuestra profesionalidad, es un insulto a las vidas que protegemos. La tensión en el plató era casi insoportable. Antonio desvió la mirada, sin palabras. Pero Susan no había terminado. Y por desgracia, el apetito no es lo único que algunos no pueden controlar. Sus palabras sonaron como el prólogo a un capítulo aún más oscuro. La pantalla mostró ahora el interior de un avión de Singapore Airlines, en un vuelo nocturno con destino a Shanghái. La cabina estaba en penumbra, en esa calma tensa que precede al despegue. El avión ya se había separado de la pasarela y rodaba lentamente hacia la pista. La señal de cinturones estaba encendida. De repente una mujer se levantó bruscamente y empezó a gritar. «Quiero ir al baño. Abran la puerta ahora mismo». Una azafata corrió hacia ella, explicando con paciencia que por normativa, nadie podía levantarse una vez que el avión estaba en movimiento. Le rogó que esperara unos minutos hasta después del despegue. La mujer no quiso escuchar. «¿Por qué no puedo ir ahora? Usted que sabe de mis necesidades», gritaba, fuera de sí. El avión comenzó a vibrar, iniciando la carrera de despegue. La mujer, haciendo caso omiso de las súplicas de la tripulación, se abrió paso a la fuerza y se encerró en el baño. Se oyó el cerrojo. Un instante después empezaron a escucharse golpes violentos desde dentro como si estuviera pateando las paredes. «Abran. Muevan este cacharro ya». La cabina se sumió en el caos. El piloto desde la cabina se vio obligado a tomar una decisión drástica, abortar el despegue. El vídeo mostraba la frenada brusca del avión y su lento regreso a la puerta de embarque. Personal de tierra subió a bordo. Cuando finalmente lograron abrir la puerta del baño, la mujer salió con cara de indignación. Otro pasajero harto le recriminó: «Tengo una reunión de trabajo a primera hora de la mañana. ¿Por qué tenemos que aguantar esto por su culpa?». La mujer le lanzó una mirada de desprecio y soltó una frase que dejó helado al estudio: «¿Y a mí qué me importa? Si tanta prisa tiene, bájese y coja otro avión». Un suspiro colectivo de incredulidad recorrió las gradas. El vuelo, que debía despegar a la 1 de la madrugada, acabó saliendo con más de 2 horas de retraso. El silencio volvió al plató. «Chuck», con voz grave preguntó Antonio, «¿las necesidades fisiológicas pueden justificar el ignorar las reglas de seguridad y secuestrar el tiempo de cientos de personas?». Antonio ya no podía responder con rapidez. «Sigo pensando que son problemas individuales, gente egoísta». Susan negó con la cabeza, su voz firme como el acero. «Señor Antonio, acaba de ver cómo la acción de una sola persona afecta a muchísimas otras. ¿Sigue creyendo que puede despachar todo esto como un simple problema individual?». Todas las miradas se clavaron en él. Bajo ese peso, Antonio sintió que se ahogaba, incapaz de apartar la vista. A esas alturas, su afirmación inicial, aquel rotundo «es racismo», ya no era más que un eco lejano y distorsionado. Aún así, en algún rincón de su orgullo herido, intentaba creer que no estaba perdido. Pero el siguiente vídeo estaba a punto de destruir hasta el último de sus argumentos. La nueva escena transcurría en un vuelo nocturno de Air Asia, de Malasia a China. La mayoría de los pasajeros dormía. La cabina estaba a oscuras, solo iluminada por las luces de emergencia. Un silencio solo roto por el zumbido del aire acondicionado. Sin embargo, en las últimas filas, un grupo de mujeres hablaba a gritos, reía y compartía vídeos en sus teléfonos con el brillo al máximo. El hombre del asiento de delante, tras varios intentos fallidos de conciliar el sueño, se giró y pidió con la mayor calma posible: «Disculpen, ¿podrían bajar un poco la voz, por favor? No podemos dormir». Las mujeres se callaron un instante, se miraron entre ellas y soltaron una risita burlona. «Esto no es su casa, ¿sabe?». El hombre insistió, esta vez con un tono más firme. «Basta ya. Todo el mundo está cansado». Aquello fue la chispa que incendió la pradera. Una de las mujeres se levantó de un salto,
se apoyó en el respaldo del asiento del hombre y, trepando de forma inverosímil, se colocó por encima de su cabeza. «A callarte vas tú», le gritó, y comenzó a golpearle en la cabeza y los hombros con su bolso. El hombre intentaba protegerse, atrapado en su asiento. Otros pasajeros y la tripulación acudieron a separarlos. La mujer, fuera de sí, no dejaba de gritar e insultar. «¿Pero quién te has creído que eres? Hablamos si nos da la gana». La atmósfera se cargó de un miedo palpable. Un niño despertó llorando. La pantalla se fundió a negro. El público estaba en silencio. Ya no había ira ni sorpresa, solo un estupor mudo. Michael tomó la palabra. Apetito, necesidades fisiológicas y ahora el sueño. El deseo en sí es universal. Pero para algunos pasajeros, satisfacer ese deseo justifica pisotear el tiempo, la seguridad e incluso la dignidad de los demás. Miró fijamente a Antonio. Después de ver todo esto, aún puede afirmar que son solo problemas individuales. El rostro de Antonio estaba pálido. Su confianza inicial se había evaporado. Con la voz entrecortada, logró articular: «Lo sé. Es un comportamiento excesivo. Pero la gran mayoría de los españoles viaja en silencio. Por eso, estos vídeos». No pudo terminar. Lo que venía a continuación ya no trataba de modales o de deseos primarios. Chuck respiró hondo. Pasemos ahora a un problema de otra dimensión. Un acto que amenaza la vida misma. Era la señal de que todas las piezas del rompecabezas iban a encajar. La pantalla mostró un avión de una aerolínea española en la pista de un aeropuerto. No había gritos ni violencia. Era una escena de embarque normal. Pero una mujer en el centro de la imagen se negaba a seguir las normas. Abrazaba un bolso de una marca de lujo y, tras mirar el compartimento superior, negó con la cabeza. «En el suelo no lo pongo. Se mancha». Una azafata le explicó con paciencia las normas de seguridad. El bolso debía ir bajo el asiento delantero o en el compartimento. «En sus rodillas no puede llevarlo, señora, es peligroso en caso de turbulencias o evacuación». «Este bolso cuesta más que su sueldo», replicó la mujer. «Ni hablar de ponerlo en el suelo. Si se estropea, ¿se hará usted responsable?». La discusión se alargó. Los pasajeros a su alrededor empezaban a impacientarse. Finalmente el comandante tomó una decisión: el avión, que ya rodaba hacia la pista, regresaba a la puerta de embarque. La policía subió a bordo y se llevó a la mujer, que no dejaba de protestar por el trato vejatorio. Cuando la mujer fue desalojada, un aplauso espontáneo, una mezcla de alivio y frustración, estalló en la cabina. «Por el capricho de esta mujer, el vuelo se retrasó 1 hora», explicó Susan. «Antonio, esto no es apetito ni una necesidad fisiológica. Es el deseo infantil de no querer manchar un bolso caro». «¿Sigue siendo un problema individual?». Antonio no pudo responder. En la mente de los espectadores una línea se había trazado: los deseos humanos, al cruzar un cierto umbral, borraban cualquier atisbo de civismo o conciencia del peligro. Pero el programa guardaba lo peor para el final. La iluminación del estudio se atenuó aún más. «Ahora hablaremos de algo que va más allá de un simple problema entre pasajeros», dijo Michael. «Hablaremos de actos inconcebibles que amenazan la seguridad de la aviación en su núcleo». La imagen era de un avión de Lockheed, una aerolínea china, pero el contexto se había transpuesto. En su lugar, Michael hablaba de un incidente similar en un vuelo de Iberia saliendo de Sevilla. Un operario de tierra, durante la inspección final, vio algo brillar bajo el motor. Una moneda. Luego otra. Dio la alarma. El comandante, previendo lo peor, ordenó un anuncio. «Se ha detectado un objeto extraño cerca del motor. Por su seguridad, el despegue queda suspendido. Si algún pasajero tiene información, rogamos se lo comunique a la tripulación». Tras un silencio, un hombre de unos 60 años, con acento andaluz, se levantó con una sonrisa. «Ah, eso he sido yo. Para que tengamos un buen viaje y nos proteja la Macarena». Un grito ahogado de incredulidad recorrió el estudio.
Incluso Antonio abrió los ojos como platos. Michael explicó la mecánica de un motor a reacción. Una sola moneda aspirada por la turbina puede destrozar los álabes a miles de revoluciones por minuto, causando un incendio o la parada del motor en pleno vuelo. Esto no es un acto para atraer la buena suerte, es un acto de sabotaje que pone en riesgo la vida de todos. El vuelo fue cancelado. Los 160 pasajeros, reubicados. La aerolínea sufrió pérdidas millonarias. Pero lo aterrador, continuó Michael, es que no es la primera vez. Se han registrado varios casos de pasajeros, casi siempre de edad avanzada, que arrojan monedas al motor para dar buena suerte, una superstición que trasladan de las fuentes de los deseos al lugar más peligroso posible. El público estaba mudo de terror. Ya no había ira, solo puro desconcierto. Antonio, preguntó Chuck con voz queda. ¿Es esto también una diferencia cultural? ¿O es que el concepto mismo de seguridad tiene un significado distinto en su país? Antonio ya no podía sonreír. Es una tragedia nacida de la ignorancia. No había mala intención, balbuceó. Sus defensas se habían desmoronado. La acusación de racismo, su escudo inicial, ahora sonaba ridícula. Pero el golpe de gracia aún no había llegado. Hay actos que no pueden explicarse ni por la ignorancia, dijo Susan, su voz cortante. Porque no son infracciones, sino crímenes. La última imagen era de una cámara de seguridad en un vuelo a Kuala Lumpur. Un hombre con total naturalidad abría varios compartimentos de equipaje, registraba las maletas de otros pasajeros mientras fingía buscar la suya, y sustraía carteras y objetos de valor con la destreza de un profesional. Fue detenido al aterrizar. Esto no es un acto impulsivo, explicó Susan. Es crimen organizado. Bandas que se especializan en robar en vuelos de larga distancia, apuntando a la clase business. Chuck se volvió hacia Antonio. Antonio al principio del programa dijo que criticar a los españoles es racismo. Antonio con la cabeza gacha guardaba silencio. No podemos juzgar a un pueblo entero por las acciones de unos pocos. Pero cuando esos pocos causan tanto daño y desconfianza, ¿cómo lo explica? ¿Es este robo organizado también parte de una cultura que debemos comprender? ¿La picaresca llevada al extremo? El silencio se apoderó del estudio. Antonio, con los labios temblorosos, no podía levantar la vista del suelo. Su grito de racismo se había convertido en un susurro avergonzado en su propia mente. Chuck dejó pasar unos segundos y luego, con una voz sorprendentemente suave, se dirigió a la cámara. Lo que hemos visto esta noche son los efectos del deseo humano, apetito, sueño, dinero, cuando se desborda y pierde todo control. Por supuesto, no podemos condenar a España por esto. Sería caer en el mismo prejuicio que criticamos. Antonio levantó la vista, y por primera vez, no vio acusación en los ojos de Chuck, sino una invitación al diálogo. Pero cuando las acciones de algunos dañan la seguridad y la confianza de tantos, ¿no es una irresponsabilidad mirar hacia otro lado? Lanzó la pregunta final. Antonio al principio dijo que era racismo. ¿Aún puede repetir esas mismas palabras? Tras un largo silencio, Antonio respondió con la voz rota. Yo solo quería defender a mi país. Ya no había agresividad, solo el dolor de ver sus certezas derrumbarse. España se ha enriquecido muy rápido. Mucha gente viaja por primera vez. Y en ese proceso se cometen errores, hay comportamientos inmaduros. No podía soportar que todo se redujera a un estereotipo, a un ataque racista. Finalmente levantó la cabeza. Su mirada ya no era arrogante. Pero después de ver estas imágenes, entiendo que hay cosas que no tienen excusa. La ignorancia no es una excusa. Y hay actos que no pueden ser justificados por ninguna diferencia cultural. Admito eso, y aún así, quiero seguir oponiéndome al odio y al racismo contra los españoles. Ahora mismo, estoy atrapado entre esas dos verdades. Chuck asintió lentamente. Quizás en esa tensión, en esa duda, es donde empieza todo. El debate llegaba a su fin. Michael concluyó, los turistas españoles son vitales para la economía mundial.
Pero en cualquier espacio compartido, especialmente en el cielo, se necesitan reglas. El sistema se basa en la confianza en que los pasajeros seguirán las normas y en que la tripulación hará todo lo posible por protegerlos. Susan añadió, somos los enemigos de los pasajeros. Queremos ser sus aliados para proteger sus vidas. La azafata del primer vídeo, la del incidente del tren, sigue trabajando. Cuando le pregunté por qué me dijo, porque la inmensa mayoría de los pasajeros son amables y respetuosos. Y por esa mayoría, tenemos que alzar la voz contra la minoría que lo destruye todo. El programa se cerraba. Chuck miró a la cámara. Un avión es un microcosmos. Personas de distintas culturas compartiendo un espacio vital. Esa diversidad, que debería ser una riqueza, puede convertirse en una pesadilla por una pizca de egoísmo. Si España o cualquier otro país quiere ser verdaderamente respetado en el mundo, no dependerá solo de sus cifras económicas. Dependerá del comportamiento de cada uno de sus ciudadanos cuando nadie los mira, en un espacio cerrado a 10.000 metros de altura. La forma en que nos comportamos en esos espacios es el espejo de la dignidad de una nación. La luz roja del directo se apagó. Un aplauso atronó en el estudio. Antonio permaneció sentado, inmóvil. Recordaba su arrogancia al entrar, su certeza inquebrantable. ¿Qué debía defender? ¿El orgullo de España o la seguridad en el cielo? ¿El honor de su patria o la vida de pasajeros y tripulantes de todo el mundo? La respuesta aún no la tenía. Solo sabía que la imagen del revisor agredido y los rostros de los pasajeros atrapados en el avión no se borrarían de su mente. Mientras salía, Susan se le acercó. Ha sido una noche difícil, lo sé, dijo con una sonrisa amable. Pero cuando ha admitido su duda, sus palabras me han parecido sinceras. Dudar es doloroso, pero es el único lugar desde el que pueden hacer un cambio real. Antonio no supo qué decir. Solo inclinó la cabeza, un gesto de respeto y agotamiento. Aquella noche el programa desató una tormenta mediática. En España, junto a las críticas feroces, surgieron voces que hablaban de una realidad que había que afrontar. Y cada espectador se quedó con una pregunta flotando en el aire. ¿Qué harías tú en esa situación? Porque un avión es más que un medio de transporte. Es un test de confianza. Y la dignidad de un país, al final, quizás no se mida en los grandes discursos, sino en el pequeño gesto de